Muy buenas tardes, chicos. Este es un video más acerca de un caso clínico. Si ustedes quieren enterarse de casos clínicos, que no es tan nuevo, bueno, pero si quieren enterarse de todas maneras, solamente siéntense, échense, cierren los ojos y vayan imaginando. Yo me voy a encargar de explicárselos a detalle, leérselos a detalle. Muy bien, así aprendemos los dos. Muy bien. Este caso clínico es de la revista chilena de pediatría del 2014, ¿no? Y se denomina deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en niños, caso clínico, ¿no? Estos son los autores, por si quieren revisar. Son las especialidades de los autores, ¿no? Todos son médicos por lo visto. El abstract, que lo dejo para los que desean leer en inglés, pero que no lo van a entender, no me van a captar muy bien, no que mi pronunciación en inglés no es muy buena, pero sí con respecto al resumen, ¿no? Muy bien. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, G6PD, es un trastorno enzimático más frecuente del glóbulo rojo, ¿no? Tanto la disminución como la ausencia de la enzima aumenta la vulnerabilidad del glóbulo rojo al estrés oxidativo, provocado por algunos fármacos o la ingesta de habas. Sus manifestaciones clínicas más frecuentes son la hemólisis aguda, la hemólisis crónica, la hiperbilirrubinemia neonatal y una forma asintomática. El objetivo es presentar el caso de un niño que debutó como crisis hemolítica debida a fabismo. El caso clínico es el siguiente. Varón de 2 años 7 meses con antecedentes de hiperbilirrubinemia en el periodo neonatal sin causa evidente, sin historia familiar de anemia hemolítica ni de consanguinidad paterna. Debutó con un cuadro de ictericia y anemia severa que requirió transfusión de glóbulos rojos. Como antecedentes anestésicos se detectó la ingesta de habas, como antecedentes anamnético, se detectó ingesta de habas 48 horas previo al inicio de los síntomas. La determinación cualitativa de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa fue incompatible con deficiencia de esta enzima. Conclusión, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede ser muy variable en su expresión clínica, por lo cual es necesario tenerla presente dentro del diagnóstico diferencial de las anemias hemolíticas a toda edad. Las palabras clave vendrían a ser deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, fabismo, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemólisis aguda, ictericia neonatal y anemia hemolítica. Muy bien, entonces hablemos un poco de su introducción. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, G6PD, es la anomalía enzimática del glóbulo rojo más frecuente en todo el mundo, aunque en nuestra población es poco habitual. Se refiere a Chile, ¿no? En Asia, África y zona del Mediterráneo, su prevalencia se relaciona con la distribución geográfica de la malaria, lo que ha llevado a planear que los portadores de las deficiencias enzimáticas podrán tener una protección parcial contra dicha enfermedad. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa participa en el ciclo de las pentosas, cuyo objetivo es producir energía, ¿no? Como NADPH, o sea, hablamos de la nicotinamida de N-dinucleótido fosfato, para disminuir reacciones de óxido-reducción en las diferentes células del organismo. El glóbulo rojo depende exclusivamente de este mecanismo para obtener energía del ciclo de las pentosas fosfato, ¿no? Al existir la deficiencia enzimática y en contacto con oxidantes, la hematía no es capaz de revertir la reacción y produce hemólisis, como podemos observar acá, ¿no? Glucosa 6-fosfato, 6-fosfogluconato de la glucosa 6-fosfato, a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no forma NADPH, glutatión oxidado, glutatión reductivo. Ciclo de las pentosas y producción de la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, NADPH.
Entonces me dice, en glóbulos rojos normales la enzima opera solo en 1% de su potencia máxima frente al estrés oxidativo, es decir, existe un gran potencial reductivo. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiene un patrón tópico de herencia ligado al cromosoma X. Homocigotos y heterocigotos pueden ser sintomáticos, aunque la enfermedad es más severa en pacientes que son homocigotos para la deficiencia, ¿no? La mutación genética que afecta a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, identificándose más de 140 mutaciones. Ahora, las variantes de la deficiencia, quisiera aclarar un punto acá por si acaso no me están entendiendo. Entonces, la glucosa 6-fosfato es un patrón de herencia ligado al cromosoma X, por lo que las mujeres, como tienen dos cromosomas X, lo más probable es que o bien nazcan portadoras o bien nazcan sanas, porque tiene uno que lo compone, ¿no? A cambio, el hombre, sí, la probabilidad de un 50%, ya que solamente tiene un cromosoma X, o bien sale sano o bien sale enfermo. Entonces, las variantes de las deficiencias fueron agrupadas en 5 clases basados en la actividad enzimática, ¿no? Y manifestaciones clínicas. Aquí tenemos clases de variantes enzimáticas de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Nivel de deficiencia, ¿no? Severa, hablamos de actividad enzimática, anemia hemolítica crónica no específica y la prevalencia es poco común. Nivel de deficiencia severa, clase 2, ¿no? Si es que la variante enzimática presenta una clase 2, menos del 10% de lo normal, la prevalencia varía, más frecuente en poblaciones del Mediterráneo y asiáticas. La clase puede ser 3, nivel de deficiencia puede ser moderada. La actividad enzimática puede darse de un 10 a un 60% de lo normal. Y la prevalencia 10% de género masculino en la raza negra de Estados Unidos. La clase 4 puede ser deficiencia, nivel de deficiencia o bien leve a ninguna. La actividad enzimática va de un 60 a un 150% de lo normal y la prevalencia es rara. La clase 5, nivel de deficiencia ninguna, la actividad enzimática es mayor al 150% de lo normal y la prevalencia es rara. Entonces, más o menos son las variantes, la clase variante enzimática de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y también tenemos esta segunda tablita en donde nos da la comparación de las dos variantes más comunes de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa del Mediterráneo y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa A. Según la clase de Organización Mundial de la Salud, la glucosa 6-fosfato del Mediterráneo, ¿no?, es la 2 y la del grupo 3 es la de A, ¿no?, de raza negra en Estados Unidos. Poblaciones afectadas: en la de clase 2, italiana, griega, española, arábica, descendientes de judíos, y la de clase A, descendientes de africanos. Hiperbilirrubinemia neonatal, la clase mediterránea sí, que puede ser severa, el grupo A sí. Fabismo sí en ambas clases y hemólisis por drogas oxidativos sí también. No, nos dice, la mayoría de las variantes ocurre en forma esporádica, aunque la forma mediterránea, que es la 2, y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa A, que es la 3, son las más frecuentes en ciertas poblaciones, ¿no?, según la tabla 2. En algunas de estas variantes se produce la hemólisis crónica denominada hemólisis congénita no esferocítica. Ya, la hemólisis crónica, a la hemólisis crónica se le denomina también hemólisis congénita no esferocítica. Esta variante se ha descrito como la clase 1 según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tabla 1. La hemólisis es de tipo extravascular, a diferencia de la presentación hemolítica aguda, donde la hemólisis es preferentemente intravascular. Ahora, dos nuevas mutaciones son descritas en el trabajo del grupo de hematología del Hospital Luis Calvo Maquena, que se manifiesta como anemia hemolítica crónica
no es ferocítica, ¿no? En niños chilenos, de los cuales son glucosa 6-fosfato deshidrogenasa Santiago y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa Luis Calvo Maquena. El diagnóstico de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se puede realizar por análisis cuantitativo, espectrofotométrico o más común por un test rápido de fluorescencia, la cual detecta la generación de NADPH desde NADP, ¿no? Existe también un test basado en detectar mutaciones específicas a través de PCR usando una detección poblacional, estudios de familias o diagnósticos prenatales. Ahora, en la hemólisis aguda, la que se da de forma aguda, de forma rápida, los exámenes podrían no detectar la deficiencia debido a que los eritrocitos más viejos han sido destruidos, ¿no? Y quedan los más inmaduros y los reticulocitos, los cuales pueden tener una actividad enzimática normal. Las mujeres heterocigotos, debido al mosaicismo del cromosoma X, pueden tener deficiencia parcial y no ser detectado por exámenes de rastreo. La preferencia clínica de esta patología es variable, manifestándose como crisis hemolítica, siendo la más clásica el fabismo. De forma crónica no es ferocítica y como hiperbilirrubinemia neonatal. Ahora, el objetivo es presentar el caso de un niño que debutó con crisis hemolítica debido a fabismo. Muy bien, hablemos del caso clínico. Varón de 2 años y 7 meses, primer hijo, embarazo con diabetes mellitus, insulinodependiente controlada, edad gestacional de 39 semanas, peso de nacimiento 3.015 gramos, talla de 49.5 centímetros, madre e hijo con igual grupo sanguíneo O, ¿no? 4, positivo. Antecedente de hospitalización 8 días en el periodo neonatal por hiperbilirrubinemia de 25.1 miligramos por decilitro sin causa evidente y sin otras morbilidades. Comenzó en forma brusca con decaimiento, palidez progresiva, dolor abdominal, fiebre y vómitos. Consultó en su hospital de origen, objetivándose palidez importante, ictericia y taquicardia, ¿no? 156 latidos por minuto. Los exámenes iniciales revelaron anemia, un hematocrito de 18, imagínense, estaba pero bajísimo. Hemoglobina de 5.8 gramos por decilitro, muy bajo también. GR de 2 por millón de microlíticos. Poiquilocitosis leve y poiquilocitosis, dato importante, y policromatofilia leve a moderada. Leucocitos 15.200 por milímetro cúbico, plaquetas 399.000 por milímetro cúbico. Bilirrubina total de 4.9 miligramos por decilitro, bilirrubina indirecta de 4.6 miligramos por decilitro, GOT de 76.3 IU por litro, GGT 25.7 IU por litro, proteína C reactiva 5.3 miligramos por litro y creatininemia de 0.27 miligramos por decilitro. Estos son los exámenes de laboratorio conforme fueron avanzando. El hematocrito en el primer día a las 0 horas 18, al día 1 a las 12 horas 15.8. Al día 2, 26, al día 7, 36.5 y al día 30, 40. Fue subiendo, fue normalizándose. La hemoglobina 5.8, 4.7, 8.5, 11.9 y 13.6 se normalizó. Volumen corpuscular medio 89, 91, 88, 87 y 82. Concentración de hemoglobina corpuscular media 30, 29.7, 31.5, 32.6 y 34. Reticulocitos, no presentaba reticulocitos el primer día, a las 0 horas, a las 12 horas ya presentaba 4,4, al segundo día 11.6, al fin de la primera semana 9.9 y al día 30 1.9.
Y por último, lo que son los glóbulos blancos, 15.2, 15.5, 8.2, 5.7 y 7.9. La ecotomografía abdominal mostró hepatomegalia leve, acá también otro dato importante, hepatomegalia, y dilatación de las vías biliares mínimas. Se derivó a unidad de cuidados críticos pediátricos. En los exámenes de ingreso destacaba anemia severa, hematocrito 15.8 y hemoglobina 4.7 gramos por decilitro. Alfrotis presentaba anisocitosis, policromatofilia, poiquilocitosis moderada, irregular cantidad de hematíes enmascada, reticulocitos de 4.4%, velocidad de sedimentación de 17 milímetros por hora, bilirrubina total de 4.11 miligramos por decilitro y la indirecta de 3.57 miligramos por decilitro. En el resto de los exámenes de laboratorio destacaban funciones renales y hepática renal y el test de combos directo negativo, ¿no? según la tabla 3. Ahora, el paciente había ingerido habas frescas 48 horas previo al inicio de los síntomas sin ingesta de fármacos. Se planteó como diagnóstico anemia hemolítica no inmune, probable favismo. Se manejó con hidratación intravenosa con volumen alto. Se transfundió con glóbulos rojos 10 centímetros cúbicos por cada kilogramo y ácido fólico oral. Ácido fólico oral para la anemia hemolítica. Interesante. Post-transfusión quedó un hematocrito de 25, hemoglobina de 8.1, reticulocitos de 11.6. A las 48 horas se mantenía estable con persistencia de los reticulocitos elevados de 14.2%. El test de detección cualitativo de la glucosa, fosfatideshidrogenasa, TONS y Bethke confirmó la deficiencia de la enzima, ¿no? Evolucionó en buenas condiciones generales y al mes del debut se encontraba sin anemia y sin signos de hemólisis. La discusión es que la mayoría de los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfatideshidrogenasa son asintomáticos a través de la vida y los casos esporádicos pueden manifestarse como hiperbilirrubinemia incluso desde periodos neonatales. La anemia con signos de hemólisis, dolor abdominal, dolor dorsal, esplenomegalia transitoria, hemoglobinuria e ictericia de escleras, ¿no? Sí, son datos muy importantes, datos clínicos muy importantes, ¿no? Los presentaba todas las características. Hay que tener en cuenta de que la triada para poder diagnosticar anemia hemolítica son ictericia, esplenomegalia y anemia. Ahora, la ictericia no aparece hasta que el 50% de los eritrocitos se haya alisado. En el laboratorio se encuentra ictericia de predominio indirecto, aumento de LDH, anemia moderada o severa de tipo normocítica normocrómica, células enmascada, alfrotis, reticulocitos elevados, aparición de cuerpo de Heinz después de 7 días de la hemólisis, disminución de la aptoglobina, test de combos directo negativo y prueba de función hepática normal. La causa mediante la cual la deficiencia de glucosa 6-fosfatideshidrogenasa produce ictericia no es completamente conocida y mecanismos como disminución de la conjugación de la bilirrubina podrían estar jugando un rol concomitante además de la hemólisis. Ahora, el periodo neonatal deberá sospechar en aquellos pacientes que presentan hiperbilirrubinemia dentro de las 24 horas de vida, historia de ictericia de algún hermano. En algunas ocasiones la bilirrubina puede llegar a niveles tan altos que requieren fototerapia o exsanguíneo transfusión, llegando incluso a provocar kernicterus y la muerte. La hemólisis aguda puede ser causada por infección, por ingesta de habas y por exposición a agentes oxidantes como algunos fármacos, ¿no? Estos fármacos que tenemos acá. Las sulfas, las famosas sulfas, ¿no? Drogas y químicos asociadas con hemólisis en pacientes con deficiencia de glucosa o fosfatideshidrogenasa. Antimaláricos como la primaquina y la pamaquina, relación directa. Relación posible, la cloroquina, la sulfadimedina, la sulfasalacina, la glibenclamida, antimaláricos, y la relación dudosa, la mepacrina y la quinina. Las sulfonamidas, ¿no? Tenemos para sulfanilamida, sulfacetamida, sulfapiridoxina,
sulfametoxazol, la relación dudosa, sulfadiaxina y sulfafurazol. Los sulfones tenemos la dopsona y la relación dudosa, el paracetamol y las fenacetinas. La nitrofurantoína tenemos la relación directa nitrofurantoína. Antipiréticos energéticos tenemos la acetalinida como relación directa, como relación posible de la aspirina. Otras drogas, relación directa, tenemos el ácido nalidíxico, el nididazol, el azul de metileno y el cotrimazol. La aspirina tenemos el cicloprofloxacino, el cloranfenicol, vitamina K, cloranfenicol importante, ácido ascórbico y mesalazina, ¿no? Las relaciones dudosas, ácido amínico salicílico, doxorubicina, probenecid, dimercaprol. Otros químicos como el naftaleno o el 2,4,6 dinitrotolueno y la relación posible también extracto de alcalifa. Entonces, esto ocurre después de la exposición a agentes, pero no continúa a pesar de que persista el evento gatillante, debido a la hemólisis inicial causa por lisis de los eritrocitos más viejos y más deficientes de la enzima. La infección es probablemente la causa más frecuente de la hemólisis en personas con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Tenerlo en cuenta, ¿ya? La infección es probablemente la causa más frecuente de hemólisis en personas con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, la hepatitis A y la hepatitis B, el citomegalovirus, la neumonía y la fiebre tifoidea se describen como las más frecuentes. Una de las formas de presentación clásica de la deficiencia es el favismo, siendo más frecuente en personas con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de la clase 2, hablamos de la mediterránea. Y con menor frecuencia ocurre en pacientes con la variante de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa del tipo A, o sea, la tercera clase. La SABA se presume que causa daño oxidativo conteniendo la vicina y la convicina, dos glucósidos que se hidrolizan en el tubo digestivo y que se convierten en divicina isouramilo respectivamente, ¿no? Las cuales son capaces de producir hemólisis en los glóbulos rojos en personas que tengan déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, no todos los pacientes con la enfermedad responden igual después de la ingesta de habas. Incluso, el mismo individuo puede tener una respuesta impredecible, lo cual hace pensar que existen otros factores que incluyen como el estado de salud del paciente o la cantidad de habas ingeridas. La enfermedad se presenta con más frecuencia en el periodo de cosecha con habas frescas y también cuando están secas o congeladas. Incluso niños con lactancia materna pueden presentar hemólisis si la madre ha consumido habas. Esta se puede presentar 24 horas posterior a la ingesta. Ahora, en el caso de la hemoglobinuria que se presenta en el favismo, es más intensa que la que se observa secundaria a drogas o a infecciones. Aunque la bilirrubina es menor, la anemia es aguda y severa, llevando a la falla renal en algunos pacientes. El daño oxidativo que sufren los eritrocitos les provoca una serie de alteraciones que los llevan rápidamente a ser retirados de la circulación, ¿no? Por esta razón, la hemólisis observada en estos pacientes es de tipo intra y extravascular. Estos son los dos tipos de anemia hemolítica o de fisiológicamente que se puede explicar la anemia hemolítica, ¿no? La intra y la extravascular. Las personas con deficiencia de la enzima están más expuestas a sepsis y sus complicaciones después de una injuria severa. Con respecto al manejo de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se basa en prevenir la hemólisis evidenciando los agentes oxidantes conocidos, para lo cual el paciente debe conocer su enfermedad y estar al tanto de los medicamentos y alimentos que no debe consumir. Afortunadamente, la hemólisis por lo general es de corta duración y no requiere tratamiento específico, excepto en aquellos niños en que la hemólisis haya desencadenado una anemia severa y requiera transfusión de glóbulos rojos. Los pacientes que cursan en forma crónica deben ser controlados, ya que pueden presentar crisis hemolíticas y pueden desarrollar esplenomegalia, interesante, pero no se benefician con la esplenotomía.
Ahora, la litiasis vesicular es una posible complicación. En general, los pacientes no tienen dependencia transfusional y no afecta la expectativa de vida ni la calidad de esta. Nuestro paciente presentó hiperbilirrubinemia neonatal, debutando posteriormente con una anemia hemolítica severa, desencadenada por ingesta de habas, lo que hizo sospechar al diagnóstico de favismo asociado a la presencia de glóbulos rojos enmascada al frontis. Como conclusión, a pesar de que la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no es una patología frecuente en pediatría, podría aumentar por alta inmigración que ha sufrido nuestro país, se refiere a Chile, y debería ser sospechada en aquellos recién nacidos varones que presentan hiperbilirrubinemia de aparición precoz, ¿no? Sin incompatibilidad a grupo clásico ni a un grupo RH, que es el grupo recio tipo de sangre, ¿no? Con antecedentes familiares de anemia hemolítica y consanguinidad paterna, y también aquellos pacientes que presentan hemólisis no inmune en relación a afecciones, drogas que causan oxidación de glóbulos rojos y por ingesta de habas. Y esta es la referencia que he utilizado para desarrollar el caso clínico. Bueno, chicos, interesante, me pareció muy interesante, muy informativo, no sobre el favismo en este niño. Y eso sería todo por este caso clínico. Nos vemos después con más información. Bye, amigos.